Bienvenidos a nuestros estudios. El tema que nos ocupa hoy es la nueva era de Acuario. Este es un tema para el cual vamos a necesitar que todos nosotros entremos a unos términos astronómicos y astrológicos. Ustedes saben muy bien que la astronomía es una ciencia que estudia los cuerpos celestes, sus distancias, sus órbitas, sus elípticas, además de eso su constitución, cómo están conformados, sus atmósferas, su organización y toda la mecánica celeste. La astronomía es una ciencia exacta, es una ciencia que realmente tiene auge en esta época en que intentamos entrar a los viajes espaciales, a enviar sondas al espacio infinito. Entonces, la astronomía nos sirve de base para luego estudiar astrología. La astrología, por su parte, estudia todos esos datos de la astronomía y luego formula las interpretaciones con relación a nosotros. Estudia las influencias de todas esas masas celestes hacia nosotros, cómo nos influyen, cómo nos afectan a nivel físico, a nivel emocional, a nivel psicológico. Usted podría poner un ejemplo sencillo al ver, por ejemplo, un libro. Al tener usted un libro en sus manos, podría describir la parte física, el tamaño del libro, el formato que tiene el libro, la portada, la carátula, el peso de la carátula, del cartón, cartulina, el papel, el tipo de papel que conforma el libro, cuántos gramos de tinta negra, cuántos gramos de tinta dorada, si tiene el lomo dorado completamente, etc. Pero eso no sería lo importante del libro. Lo importante del libro sería las ideas que ahí se presentan, los conceptos que se exponen. Pero eso no lo podemos medir ni pesar. Exactamente así es la relación entre la astronomía, ve la parte muy física, material, pesos, distancias, atmósferas, y mientras que la astrología ve las influencias, algo muy abstracto, pero que nosotros los podemos verificar, comprobar por sí mismos. Entonces, en el tema de hoy, la nueva era de Acuario, vamos a entrelazar ambos datos. Muy bien, comencemos entonces con este término. ¿Qué entendemos por era? La palabra era nos hace alusión a tiempo, a lapso, a un ciclo. La palabra era, precisamente en astrología, implica que es determinada por el signo zodiacal en el cual se ubique la estrella polar en la fecha del equinoccio. Esta estrella polar se mantiene en esta constelación por 2160 años. Dicho en otras palabras, ustedes acá pueden ver el cinturón zodiacal, ese conjunto de estrellas que están unidas y que forman grupos reales de estrellas. En el cielo infinito aparecen estos grupos de estrellas, usted diría como una familia, un grupo, y que ese grupo de soles, de estrellas, conforman una constelación. Alrededor de nuestro sistema solar encontramos este cinturón zodiacal, y todo este cinturón zodiacal forma, diría usted, el fondo
a través del cual nuestro Sol de Ors, con todo el sistema solar, va caminando en una gran órbita. Esta órbita abarca 25.960 años. Para que tengamos entonces una idea clara, recordemos nuestros conocimientos generales de astronomía. Y usted recordará que nuestro planeta Tierra tiene un satélite. Este satélite que conocemos se llama la Luna Selene. La Luna Selene gira alrededor de la Tierra. Nuestro planeta Tierra gira alrededor del Sol, el Sol de Ors, como lo podemos ver acá. Pero nuestro sistema solar no está solo. Nuestro sistema solar es parte de otro grupo de soles que giran, que se conocen como las Pléyades o Pleiades, y que en algunas partes de América Latina le conocen como las Cabritas, y usted las puede ver en una noche despejada. El Sol que sirve de eje a ese grupo de soles de las Pleiades es el Sol Alcione. Y es curioso que ese centro de nuestro Sol de Ors está ya señalado por la Gran Pirámide de Egipto. Muchas de las pirámides que existen en nuestro planeta Tierra, esas antiguas pirámides ya señalaban al Sol Alcione como eje, como centro de nuestro Sol de Ors. Entonces resulta que nuestro sistema solar, parte de ese juego de soles de Alcione, tiene una órbita aquí grande, y en esa órbita va pasando bajo las influencias de las 12 constelaciones. Cada una de esas constelaciones, cuando influyen a nuestro Sol, cuando dejan caer sus influencias sobre nuestro Sol que está pasando frente a ellas, se conoce entonces con el nombre de era. Diríamos que el año sideral de 25.960 años implica que nuestro sistema solar pasa debajo de cada una de estas constelaciones. Si dividimos 25.960 para 12 constelaciones, allí encontramos el tiempo que dura cada una de las eras. 2.160 años. Como ustedes ven acá, el cinturón zodiacal, ahí pasando por al frente de cada constelación, vemos el sistema solar. La Tierra gira en una dirección, y de ahí tenemos que cuando la Tierra gira, va pasando por las constelaciones de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio y Piscis, en ese orden. Pero nuestro Sol, en este año inmenso sideral, va a la inversa. Entonces todo el Sol va pasando por las constelaciones, y si estábamos en Piscis, la siguiente constelación ahora es Acuario. Entonces resulta que nuestro sistema solar terminó de pasar por Piscis. La era anterior fue la era de Piscis. Y usted recordará que en muchos símbolos, por ejemplo, de la Iglesia Católica, símbolos del cristianismo, encontramos el pez o los dos peces que corresponden al simbolismo, al signo de la constelación de Piscis. Y ahora terminamos
la constelación de Piscis, estamos terminando completamente de recibir esas influencias y comenzando a recibir las influencias de la nueva era de Acuario. Usted diría que estamos viviendo un momento muy particular, porque todavía sentimos el remanente de las influencias de Acuario. Y al mismo tiempo, estamos experimentando, estamos conociendo las nuevas radiaciones de Acuario. Por eso es que usted ve que en todos los grupos humanos, en todas las partes del planeta, se habla de cambios, de transformaciones. Hemos visto grandes cambios últimamente a nivel social, político, a nivel de fronteras, a nivel de conocimiento científico, no se diga, a nivel de educación, a nivel de familia, a nivel de matrimonio. Aún las instituciones más antiguas, más conservadoras, más ortodoxas, han comenzado a dar cambios. ¿Por qué? Por esta transición. Y además de eso, además que todo el mundo está como con cierta expectativa de los cambios, además de eso, se escucha ese rumor de que van a haber, estamos viviendo como el final de algo, como que se acerca un gran final, como que se acerca grandes catástrofes. Y vemos las profecías del uno, del otro, de los libros sagrados, de Nostradamus, de los mayas, de la Biblia, del Corán, etc. Y cuando vamos a esos libros sagrados, parece que estuviéramos acercándonos a esos tiempos del fin, a esos tiempos de grandes cambios que se mencionan. Todos estamos conscientes de, por un lado, sentir que hay cosas que caducan, que terminan, y que estamos a la expectativa de algo nuevo, que estamos experimentando cambios, y a la vez de grandes catástrofes que se avecinan. Todo esto nos tiene un poco agitados, con mucha curiosidad, cuando hablamos de New Age, cuando hablamos de la nueva era, cuando hablamos de Acuario. Entonces, concretemos. Una era es un período de tiempo de 2160 años que existe cada era cuando el Sol avanza en el cinturón zodiacal y pasa bajo las 12 constelaciones. Y es bañado, diría usted, influenciado por esas radiaciones, por esas vibraciones tan particulares de cada una de esas constelaciones. Pues bien, entonces, hablemos de que el 4 de febrero de 1962, entre las 2 y las 3 de la tarde, iniciamos esta nueva era de Acuario. Usted puede ir a la biblioteca, buscar el diario, el periódico, cualquiera de los periódicos grandes de ese día, de esa fecha, y usted va a encontrar un dato curioso de que en ese día, repito, 4 de febrero de 1962, todos los planetas de nuestro sistema solar se alinearon, se pusieron en línea completamente. Usted diría que fue como que la Tierra se alineó con la Luna y la Luna al mismo tiempo se alineó con el Sol y todos los planetas, Marte, Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, todos se pusieron así en línea. Bien, ese evento no sucede sino que en fechas muy particulares, muy especiales. Ese precisamente marcó, ese hecho, ese evento marcó el inicio de la nueva era de Acuario. Se terminó de recibir las influencias directas de Piscis
y comenzamos a recibir influencias de Acuario. Dese cuenta que con 57 años que han pasado, usted puede darse cuenta cuántos cambios de hace 57 años se han dado. Políticamente existían otros países. Existía, por ejemplo, la URSS, la Unión Soviética, ya no existe. Existía, por ejemplo, las dos Alemanias, el muro de Berlín, ya no existe. Existían otros sistemas que se encontraban en guerra fría, en una lucha terrible, y vemos que ahora es otra, diríamos, la composición geopolítica de nuestro planeta. Entonces, de 60 años hemos tenido grandes cambios. Vea, por ejemplo, usted la familia. ¿Cuánto ha cambiado en 60 años? La familia de nuestros abuelos comparados con la familia ahora de nuestros jóvenes hijos de 30 años. ¿Qué diferencia? ¿Qué organización? A nivel económico, a nivel de finanzas, a nivel de tareas, a nivel de funciones, a nivel de libertad, de dependencia, de independencia, etc. La palabra familia ha cambiado mucho. La palabra matrimonio, no digamos. ¿Cuánto está cambiando la palabra matrimonio? La palabra religión, política, etc. Vemos esos grandes cambios. Entonces, hablemos que a partir de esta fecha, 4 de febrero de 1962, comenzó la influencia de Acuario. Y que vamos a estudiar en qué consiste esta influencia para conocerla y aprovecharla, para conocerla y canalizarla mejor. Hablemos ahora de las influencias de esta constelación de Acuario. ¿Cuáles son las influencias de Acuario? Acuario es muy científico. El estudio, el conocimiento, la ciencia son parte de esas influencias de Acuario. Tiene influencias, por lo tanto, de avance, de cambio, de transformación. O decimos que sus influencias son completamente revolucionarias. Nos estimulan al cambio. También es filantrópico. Tiene mucha filantropía. Toda la parte del amor, de solidaridad, de conciencia grupal. Vean ustedes que aquí recibimos influencias para que pasemos no solo de la conciencia personal, sino que avancemos un poquito más y comencemos a desarrollar esa conciencia de grupo, conciencia grupal. La influencia de Acuario, en general, diríamos, de esta constelación, de este signo, es revolucionario, científico, conocimiento, filantrópico y la parte que tiene que ver con sus dos planetas que lo conforman. La constelación o la casa, diríamos mejor dicho, de Acuario tiene como señores a Urano y a Saturno. Los planetas de nuestro sistema solar que rigen esta constelación de Acuario son los planetas de Urano y de Saturno. ¿Qué influencias nos da Urano? Urano es un planeta que en nuestra naturaleza física, nosotros los seres humanos, recibimos sus influencias directamente en la energía sexual, la sexualidad humana. Ahí es el punto donde nosotros canalizamos y recibimos el estímulo de Urano. Gobierna entonces las glándulas sexuales. Gobierna todo lo que es la energía sexual. Ahora usted va a entender por qué en estos días de Acuario hemos entrado a que todos los aspectos sexuales se estudian,
se tocan con mayor libertad, con más profundidad. Vemos entonces que a través de estos últimos años, ya de Acuario, comienza a hablarse, a estudiarse, a conocerse toda la terminología sexual, y vemos entonces que se mencionan palabras como heterosexual, homosexual, bisexual, transexual, y hablamos de unos 46 términos así, todos relacionados con la conducta sexual, con el género, etc. Acuario entonces trae el estímulo para estudiar profundamente todos los aspectos de la sexualidad humana. Se van a estudiar, van a presentarse públicamente. Se terminó la época oscura para la parte sexual. Se terminó la época de dogma, de creencias y de prejuicios sobre lo sexual. Ahora en Acuario vamos a conocer esos grandes misterios, esos grandes conocimientos sobre la energía sexual. Pero al mismo tiempo usted diría que todo en la naturaleza es dual. Entonces hablamos de los dos polos. Por un lado vamos a hablar de que vamos a tener mucho conocimiento, mucha sabiduría sobre lo sexual, pero mucho será utilizado para el mal. Continuará todos esos temas, pero ahora quizás a otro nivel, a otra escala, como ya lo estamos viendo, la pornografía, la promiscuidad sexual, la degeneración sexual, todo tipo de perversiones sexuales. Y también, por otro lado, vamos a conocer lo positivo, el uso sabio, consciente de las energías sexuales para el despertar de la conciencia, para la creación de nuestros cuerpos internos, cuerpo astral, cuerpo mental, cuerpo causal, la creación de alma, etc. Entonces vamos a tener la oportunidad de conocer con profundidad los misterios, los encantos, dicen los maestros, toda la parte profunda de la sexualidad. Acuario con Urano nos trae esto. Y por otro lado, hablamos que el otro señor de Acuario es Saturno. Saturno es el planeta de la muerte. Saturno se simboliza en alquimia como un cuervo negro. Y Saturno, clásicamente, es el señor de la muerte. Entonces, también la humanidad va a entrar al estudio de todo lo que es la muerte, tanto a nivel físico, personal, como la muerte a nivel colectivo. En Acuario vamos a estar muy cerca de esa muerte a nivel colectivo. También vamos a estudiar con sus influencias la muerte psicológica, la muerte del ego, la eliminación del ego. Dese cuenta que con estas influencias de Acuario tenemos nosotros las vibraciones favorables para entrar al estudio profundo de la muerte, y la muerte siempre es transformación, siempre es cambio. Algo muere y luego algo nace. Con el estudio de la eliminación del ego, entonces tenemos la posibilidad de desintegrar el ego para que la esencia que está ahí enfrascada, esa partícula divina, pueda salir. Entonces vamos a conocer bien la muerte mística, la muerte psicológica, la muerte del ego. Y también vamos a poder conocer la muerte segunda, ese proceso de involución y desintegración en las infradimensiones. Entonces, Saturno nos va a traer toda la sabiduría de la muerte. Desde el estudio de la muerte del cuerpo físico, el estudio de la muerte psicológica, la muerte colectiva y
la muerte segunda. Estos dos planetas, Urano y Saturno, son, diríamos, los dos planetas de la casa de Acuario. Y cada uno de ellos nos va a dejar las enseñanzas particulares que tienen, que traen. Por otro lado, tenemos que el metal de Urano es el uranio. Y el uranio, como usted sabe, es la base para el estudio de toda la ciencia atómica. En esta era de Acuario vamos a desarrollar la ciencia atómica, la energía nuclear, a unos niveles que por ahora ni nos imaginamos. Vamos a encontrar que va a ser la fuente de energía para cosas tan sencillas como los aparatos del hogar, como para todos los aparatos que necesitamos en la casa, van a ser completamente alimentados por energía atómica. Y lógicamente que todo este desarrollo de la energía atómica va a ser también con ese riesgo de que baste una situación difícil, un conflicto, como para que pueda estallar una guerra atómica. Hay el riesgo de que también utilicemos mal esa energía atómica, pero en Acuario vamos a ver la utilización a un nivel pero impredecible de la energía atómica y de la energía solar. Eso nos trae uranio directamente, el manejo de energías completamente de un poder y de una potencia inconmensurables. Acuario es una constelación del elemento aire. Es un signo de aire. Entonces Acuario nos va a traer en esta época la conquista del espacio sideral. En Acuario nos vamos a sentir la humanidad toda con el estímulo de conocer, de viajar hacia el espacio externo. Usted ve que estamos enviando sondas, usted ve que estamos enviando algunas naves interplanetarias que tal vez buscan llegar a Marte, establecer una base espacial. Eso es de Acuario. Esto precisamente es de Acuario. Dese cuenta que en Piscis, la era anterior de Piscis, conquistamos el agua, porque Piscis es el agua. Y en la era anterior, los 2000 años anteriores, conquistamos los mares, descubrimos América, se conquistó el océano, los submarinos, el estudio del fondo de los mares, que todavía no ha terminado, pero que está bien adelantado. Eso fue Piscis, la conquista del agua. Pero en Acuario vamos a conquistar el espacio infinito, el espacio sideral, o vamos a hacer el intento por comenzar esa parte. A estas fechas, ustedes saben muy bien que tenemos esa base espacial donde colaboran algunos países, donde se han unido precisamente. Eso es Acuario. Acuario es integración, cooperación. Acuario es organizaciones aliadas. Acuario es todo esto de coaliciones, federaciones. Acuario no es para dividirnos. No, Acuario no es para dividir, es para integrar. Entonces vamos a hablar de integración. Vamos a hablar nosotros que existen esas alianzas estratégicas y al mismo tiempo entonces aprender a trabajar así con esa conciencia grupal. Dese cuenta, todo esto que ya estamos comenzando a vivir a nivel social, a nivel político, a nivel de negocios, etc., ya lo sentimos. Si usted quiere estar a tono con estas vibraciones de Acuario, tiene que sentir ese impulso de integrar, de reunir, de colaborar, de cooperar. Ese es el sentido de Acuario. Usted ve que hasta las religiones a veces se reúnen
como para hacer ciertas actividades. Usted ve que los políticos hacen sus coaliciones. Usted ve que los continentes a veces se integran y hacen grupos de países, los tigres allá del Asia, la Unión Europea por acá, la Confederación de Países del Pacífico Sur, etc. Tenemos diferentes organizaciones. Precisamente ese es el espíritu de la era de Acuario. Por otro lado, entonces tenemos que, siendo una constelación de aire, Acuario es de movimiento. Acuario es de viajes, movimiento. Acuario no es estático y por lo tanto usted va a ver que hay un sentimiento de viajar, de conocer, de ir, de venir. Casi a nadie piensa en algo muy estable como en otras épocas de Piscis, que teníamos un trabajo, conseguíamos un puesto de trabajo y pasábamos ahí 20, 30, hasta 40 años con cierta estabilidad. Acuario es distinto. Acuario nos va a traer que todos queremos experiencias. Ahora en Acuario no compramos tanto objetos, sino que vamos a comprar experiencias, vivencias, más que traer cosas, recuerdos, objetos de otro país. Usted lo que quiere es experiencias en sus viajes, vivencias de diferente tipo en el arte, en los deportes. Usted quiere hacer buceo, usted quiere ir al espacio, usted quiere hacer paracaidismo, etc. Lo que necesita usted son vivencias. Este es el espíritu de Acuario. Bien, hablamos que entonces la constelación de Acuario es de aire. Pero si usted ve diametralmente opuesto, frente a Acuario está la constelación de Leo. Y Leo, en cambio, es una constelación de fuego. Si Leo es una constelación de fuego, veamos que Acuario, siendo una constelación de aire, nos va a llevar, por un lado, a la conquista del espacio sideral, a la experiencia de viajes espaciales, pero también en lo interno, al conocimiento de las dimensiones superiores de la naturaleza. Acuario nos va a llevar al conocimiento del mundo etérico, del mundo astral, del mundo mental, del mundo causal. Usted diría que la ciencia acuariana va a crecer tanto que a través de la óptica, de la física, vamos a poder comprobar a movernos dentro de la cuarta dimensión. Vamos a tener vivencias místicas y realmente cada uno de nosotros lo que busca ya no es creer, sino que vivenciar, experimentar. Entonces vamos a entrar a la vivencia a través de métodos, a través de prácticas, de enseñanzas, a la cuarta dimensión, a la quinta dimensión, a la sexta dimensión. Acuario, como constelación de aire, trae eso, el impulso para movernos en otros espacios, en otras dimensiones. Mientras que Leo, que es la que está diametralmente enfrente, repito, es una constelación de fuego, entonces aquí se dan ciertos elementos. La constelación de fuego nos anuncia que la humanidad está lista, está madura, y se acerca ese león que representa la ley, la justicia divina. Y entonces nos encontramos con el hecho de que esta humanidad comenzó su proceso de evolución, comenzó su proceso de manifestación cósmica bajo esta constelación de Acuario. Y ha dado la vuelta completa y ahora nos encontramos cerrando vuelta
de nuevo aquí en Acuario. Acuario entonces representa el cierre, el término de esta raza aria. Esta raza actual que puebla los 7 continentes de nuestro planeta, esta raza actual está cerrando el ciclo, está cerrando el ciclo de manifestación y entonces llegó su momento de terminar, de concluir. Nuestra raza aria termina en esta era de Acuario. Esa es una de las enseñanzas grandes que trae Acuario a través de su avatara. Dese cuenta entonces que por eso es que al inicio mencionábamos que todos los libros sagrados, profetas, todos los grandes videntes hablan de ese final, porque sí, en esta era de Acuario termina nuestra raza aria. Y cuando hablamos de que termina, estamos hablando de que no es el final de la vida, no es el final del sistema solar o del planeta Tierra, es el final de nuestra raza, porque nuestra raza aria no ha sido la única, ni la primera. Recuerdos del pasado tenemos con esa narrativa del diluvio universal. Ese diluvio universal que todos los libros sagrados, tanto del Tíbet, de los mayas, del Popol Vuh de los mayas, del libro de los muertos tibetanos, de los egipcios mencionan, fue cuando la raza anterior desapareció. Cuando la raza Atlante desapareció, se hundió bajo las aguas. Sucedió el diluvio universal. Y hubo su profeta, su avatara, el Manu Vajvata, que lo conocemos como el Noé bíblico, que anunció, previno a la gente de que se acercaba el diluvio, se acercaba el final, pero muchos se rieron, muchos se burlaron y de repente llegó el diluvio. Pues es una situación similar ahora. Llega Acuario, se comienza a anunciar, a predecir el final de esta raza, pero en esta ocasión va a ser desde Leo, va a ser desde el fuego. No va a ser del agua, sino que va a ser del fuego. Entonces diríamos que el final de nuestra humanidad va a ser a través del elemento fuego. Grandes erupciones volcánicas, grandes, diríamos, del fuego interior de la Tierra sale, se hace el cambio de los ejes de la Tierra, se da el viraje de los ejes de la Tierra y entonces la zona ecuatorial gira y con ese cambio de grados que está haciendo la inclinación del eje de la Tierra se está dando muy gradualmente, llega un momento que se da y encontramos una nueva glaciación y encontramos nosotros grandes terremotos y por último la explosión del depósito natural de hidrógeno. Entonces encontraríamos que esta humanidad actual muere a través del elemento fuego. Eso nos trae Leo, el león de la ley, el león de la justicia divina que se acerca en esta era de Acuario. Dese cuenta que si Acuario tiene ese espíritu de cambio, de transformación, o quizás la palabra que no nos gusta mucho, pero es más directa, sería de revolución, que va a haber cambios en todos los aspectos, en todos los ámbitos de nuestra vida diaria, pero esa revolución, ese cambio, va a llegar hasta lo más profundo del ser humano y entonces hablamos de una revolución de la conciencia. Entonces hablamos de un cambio de conciencia en el ser humano. Acuario nos va a exigir, nos va a llevar. Acuario tiene las influencias para que nosotros trabajemos con más facilidad en esta época que en Piscis, en mejores condiciones que en Piscis. Ahora estaríamos para poder ampliar
desarrollar nuestra conciencia. Pero se da un fenómeno curioso, interesante, de que todos sentimos esa inquietud, sentimos ese anhelo de experimentar las dimensiones superiores de conciencia. Todos sentimos la curiosidad, por lo menos, para entrar a experimentar el mundo etérico, el mundo astral, las dimensiones superiores y también las inferiores. Pero resulta que entonces quienes no desean hacer el trabajo fuerte, duro, sobre sí mismos, quienes no desean experimentar, diría usted, por la puerta ancha, tratan de hacerlo por la puerta trasera. ¿Y cuál es el camino corto para esas experiencias? Es precisamente las drogas. Por eso es que usted ve que están tan de moda. Por eso es que usted ve que el avance de la drogadicción, de las drogas, porque dentro, en el fondo, especialmente los jóvenes o en todas las edades, tratamos de experimentar algo más allá de lo físico. Pero una forma de saltarnos la valla es precisamente esa, bajo el estímulo de drogas naturales, sintéticas, etcétera, todo tipo de drogas, que es el camino corto para esa vivencia. Y con todo lo que trae el narcotráfico, los narcogobiernos, todo eso va ahora en Acuario porque implica que la humanidad busca esas experiencias. Vamos a ver en los próximos años la aparición de drogas más fuertes, drogas más profundas, drogas completamente sintéticas, unas peores, otras mejores, etc. Vamos a experimentar la legalización de muchas de estas drogas, como ya lo estamos viviendo con la aprobación, la legalización del cannabis, etc. Usted diría que eso va en Acuario, porque la inquietud humana es la experiencia de esos mundos superiores, de esas dimensiones superiores. Pero hay dos caminos, el positivo y el negativo. Por el lado positivo, en cambio, tenemos las prácticas de la meditación, el éxtasis, el samadhi o shamadhi, la vivencia de la conciencia libre, el desarrollo de la conciencia personal, la autoconciencia. Y luego avanzamos a la conciencia cósmica. Y luego avanzamos a la supraconciencia, la conciencia grupal, la conciencia ecológica, la conciencia en sí de la naturaleza. Vamos a poder ampliar los diferentes niveles de la conciencia. Partimos entonces de prácticas puntuales en Acuario. Si usted quiere ser una antena que capte bien esas influencias, esas vibraciones de Acuario, porque lo importante es de que nosotros como seres humanos estemos a tono, nos preparemos con esas influencias que están aquí vibrando y que nosotros las aprovechemos, las asimilemos. Entonces las prácticas, diríamos, que en esta era de Acuario van a tener mucho realce y que la gran mayoría de las personas van a poder aprender a experimentar, aunque sea por curiosidad. Tenemos la meditación, la práctica del samadhi, del éxtasis de la conciencia, la práctica del desdoblamiento astral, la práctica de la clarividencia, todas estas prácticas que nos llevan a la vivencia de lo supradimensional. Y por otro lado, lo que hemos mencionado ya, también en sus dos polos, la suprasexualidad. Ya no vamos a utilizar el sexo solo por recreación, solo por diversión, por placer. Ese sería el lado negativo. Esa combinación de drogas y sexo, esa combinación de promiscuidad sexual, de libertinaje, donde las personas no tienen norte,
donde tienen esas prácticas sexuales de todo tipo. Eso sería el polo negativo. Pero en el polo positivo, entonces vamos a trabajar con la energía sexual para crear los cuerpos internos. Vamos a trabajar con la energía sexual, o lo que se ha conocido antiguamente como el tantra. Con el tantrismo vamos a trabajar para el despertar de la conciencia, para poder nosotros encarnar alma y encarnar a nuestro ser. Ahí usted ve los dos polos de Acuario. Esos dos polos de Acuario se conocen como la onda dionisiaca. La onda dionisiaca se le llama a esas influencias tan particulares de esta nueva era de Acuario. Y esa onda dionisiaca, usted diría, nos puede llevar a grandes experiencias místicas, directas, de todo lo que es la conciencia cósmica, la supraconciencia. Pues bien, en esta época de Acuario, usted diría que nosotros, los seres humanos, nos vamos a polarizar. Habrá gente que realmente ya está despertando conciencia. Usted ve grupos por el norte, por el sur, por el este, por el oeste, organizaciones todas que están trabajando con la meditación, que están trabajando con el despertar de la conciencia, que están tratando de que el ser humano, la humanidad, levante su nivel de conciencia. Y por otro lado, mucha gente se va a polarizar por el mal, por la degeneración. Usted en Acuario va a encontrar gente con muchas capacidades especiales, gente con un buen nivel de ser, con mucha conciencia, y también va a encontrar gente perversa, negativa, loca completamente, degenerada completamente. En Acuario nos vamos a polarizar, diríamos, mucho más fácilmente. También hablemos de que cada era de estas 12 eras que hablamos, cada era trae un avatara. ¿Qué quiere decir la palabra avatara? La palabra avatara es una palabra muy antigua, sánscrita, imagínese usted, y la palabra avatara quiere decir mensajero. Cada era a su inicio trae un mensajero. Un mensajero de una era es un gran ser, es un maestro, un iluminado, diría usted, una gran alma que toma cuerpo físico y viene a cumplir una misión, viene a dar una enseñanza para esa época, para esa era, y también para ese pueblo, para esa raza. Entonces podemos poner, por ejemplo, como Moisés, un gran avatara, que trajo una enseñanza particular en esa época para ese pueblo. ¿Quién fue Moisés? Pues nada más y nada menos que fue la encarnación del arcángel Israel. Tomó cuerpo físico el arcángel Israel y a través de ese cuerpo que conocimos como Moisés, cumplió esa gran misión. También podemos poner, por ejemplo, a Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto tomó cuerpo físico en Egipto, dejó esas tablas de las esmeraldinas y ahí plasmó sus enseñanzas y cumplió su misión en su pueblo en esa época. ¿Y quién fue Hermes Trismegisto? Fue nada más y nada menos que la encarnación del arcángel Rafael. El arcángel Rafael tomó cuerpo físico y cumplió esa misión en esa época. Y así podemos nosotros mencionar a muchos de esos grandes maestros, profetas, iluminados, seres que cumplieron su misión en su época. Mahoma, Rama, Krishna, Babaji, Zoroastro en Persia, etc. Algunos. Esta nueva era de Acuario no podría ser una excepción. También trae su avatara. Si hablamos entonces de un mensajero, usted diría que lo más importante no es el mensajero.
sino el mensaje que trae. Pero hablemos un poquito entonces del avatara de la era de Acuario. El avatara de la era de Acuario es el venerable maestro Samael Aún Weor. ¿Y quién es Samael Aún Weor? Podríamos hablar en términos generales que el maestro Samael es nada más y nada menos que el arcángel que rige el planeta Marte. Porque cada planeta es como un cuerpo físico y tiene un Atma. El Atma Mundi de un planeta se le conoce. Cada planeta tiene su Atma Mundi. Nuestra Tierra también lo tiene. Venus, Marte, Júpiter, etc. Entonces, de los 7 arcángeles que gobiernan el sistema solar nuestro, porque son 7 los regentes del sistema solar, el quinto, si comenzamos a contarlos desde Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, el quinto precisamente es ese ángel que aparece también mencionado en el Apocalipsis, el quinto ángel del Apocalipsis, y que trae a enseñarnos la quinta verdad, precisamente a esta quinta raza que está terminando. Entonces, dése cuenta, el quinto ángel del Apocalipsis, el regente del quinto planeta astrológico que es Marte. Para esta quinta raza aria, él es el avatara de Acuario y trae lógicamente un mensaje que usted lo puede ver que calza, que es exacto a la necesidad de la humanidad, que es exacto a la necesidad que estamos viviendo en esta era de Acuario como humanidad. Entonces, ¿qué mensaje trae el maestro Samael Aún Weor? Primeramente, podemos hablar de que su mensaje tiene toda la fuerza de haber vivenciado, comprobado, experimentado las enseñanzas trascendentales, espirituales de todos los tiempos. El maestro Samael sintetizó las prácticas espirituales apropiadas para esta época. Pero para él dejar en limpio, sintetizadas las prácticas para nuestra necesidad, se puso a hacer el gran trabajo de investigar, vivenciar, comprobar directamente en el mundo astral, en el mundo etérico, en el mundo mental, en el mundo de Atman. Esa es la tarea gigantesca que hizo Samael. Y le pongo yo un ejemplo. Si usted lee a grandes maestros, que usted encuentra las obras en todas las librerías, por ejemplo, Krishnamurti, con todo respeto, por supuesto, el maestro, por ejemplo, Osho, Gurdjieff, Krumheller, Viracocha, Blavatsky, todos esos grandes maestros, usted puede leer sus obras, pero no encuentra ni una sola experiencia vivida en el mundo astral, en el mundo mental, en el mundo causal, en el mundo de Atman. En cambio, si usted agarra cualquiera de las 80 obras de Samael Aún Weor, usted ve que están plagadas, que hay muchas experiencias en lo interno, experiencias directas en el mundo astral, experiencias directas con otros seres, con otros grandes seres en esos mundos internos. Y él fue sacando, preguntando, comprobando, verificando esas enseñanzas. Entonces usted diría que las trae actualizadas, corregidas, aumentadas. Y ahí tenemos entonces las enseñanzas.
Esa es la misión de Samael. Y resume toda esa investigación, la resume con una fórmula síntesis, sintética para el despertar de la conciencia. El mensaje del Avatara de Acuario, Samael Aún Weor, se resume en la fórmula: nacer más morir más sacrificio por la humanidad igual despertar de la conciencia. Esa fórmula usted la puede vivir, experimentar y le da resultado y le funciona. El maestro Samael también para esta fórmula acá, que la podemos escribir aquí: nacer más morir más sacrificio por la humanidad igual despertar. Despertar espiritual, despertar de conciencia. Para que esta fórmula el maestro la hubiera podido sintetizar, entonces develó, dejó publicado el gran arcano AZF. El gran arcano AZF, que es el conocimiento práctico, la práctica precisa, detallada, puntual de cómo transmutar las energías sexuales en pareja. Se da todo este conocimiento que antiguamente era muy secreto y muy confuso, que se conocía como Tantra. Él verificó, comprobó, encarnó y le llevó a la construcción de los 7 cuerpos internos, le llevó a la construcción de esas funciones del espíritu, del alma, le llevó a ese despertar de conciencia y el conocimiento de la eliminación del ego. Eliminación del ego para poder liberar toda la conciencia. Samael Aún Weor despertó, se iluminó, gracias a que eliminó el ego, creó los cuerpos internos y así fue como alcanzó todo el proceso de la autorrealización íntima del ser. Él es el Avatara de Acuario porque ustedes pueden ver que se satisface una necesidad muy urgente: la explosión demográfica. Tenemos 7.500 millones de habitantes en nuestro planeta. Cuando existe el conocimiento para que cada pareja pueda regular la natalidad sin necesidad de ningún tipo de método anticonceptivo o antinatal, etcétera, o aborto, etcétera, para regular la población. Existe ese conocimiento, que es una necesidad, no podemos negarlo. El conocimiento también de experimentar las dimensiones superiores. El maestro Samael deja más de 35 prácticas para entrar al desdoblamiento astral. El maestro Samael deja las enseñanzas sobre la meditación, el despertar de la clarividencia. Estas son las prácticas necesarias en la era de Acuario. Y entonces podríamos decir que así como tenemos esa explosión demográfica, ¿por qué se da? Es una pregunta que siempre nos hacen en este tema. Pues es muy lógico poder ver que la mayoría de las almas, de las esencias, necesitan ahora tomar cuerpo físico para completar sus 108 existencias, para completar su proceso de 108 existencias. Entonces, en esta época, en esta era de Acuario, tiene que nacer mucha gente
Tenemos una sobrepoblación y va a haber aún más para que todas esas esencias completen su ciclo de 108 vidas y se definan. Si logran el despertar de la conciencia o entran a la involución o entran al proceso de involución de la muerte segunda, precisamente. Vamos a ver entonces en esta época de Acuario que existe esa oportunidad para que muchas almas terminen su ciclo, reciban las influencias de Acuario y tengan la oportunidad de despertar conciencia. Pero es responsabilidad personal. Ahí entra Leo. La responsabilidad es muy personal para que cada uno en libertad elija su proceso de despertar o su proceso de involución completamente. Hablamos que el mensaje del avatar de Acuario también anuncia, otro punto importante es que él nos anuncia que esta raza aria termina, que estamos al final de esta raza y que en algún punto de estos 2160 años, en algún momento de los 2160 años terrestres de esta era, habrá ese gran cataclismo final. Habrá un cataclismo a través del cual se hundan estos continentes cansados, viejos, completamente agotados, para que surjan nuevos continentes, surjan nuevas tierras completamente frescas, renovadas, y aparezca la siguiente raza que continúa, la raza Coradi, la nueva raza Coradi. Entonces no estamos hablando del fin del mundo, no, estamos hablando del fin de esta raza, de esta civilización. Pero para que esto se dé, lógicamente que para que construir algo nuevo, usted tiene que primero que destruir la casa vieja. Si usted quiere levantar aquí una nueva mansión, una nueva edificación, pues tienes que tumbar, destruir esta casa vieja. Lo mismo sucede. O pongamos otro ejemplo. El campesino cosecha el maíz, cosecha bien todo el maíz, saca el grano, pero luego con toda esa hojarasca, con todo lo que queda del maíz, pues tiene que sacarlo, meter el tractor, le da la vuelta a la tierra, ara de nuevo y no queda ni seña de la cosecha anterior para de nuevo sembrar la nueva cosecha. Así diríamos que es el planeta. Nuestro planeta pasa por un cambio, una gran catástrofe. Repito, como fue el diluvio universal, se hunden las tierras viejas, continentes de la Atlántida se hundió al fondo del mar, surgió nuevas tierras, surgió América en su mayor parte, surgió parte del África, del Asia, nuevas tierras y aparece una nueva raza. Entonces recuerde, repito, Samael Aún Weor nos anuncia, esta raza comenzó en Acuario y esta raza está terminando bajo la constelación de Acuario nuevamente. Nos anuncia dos cosas. Termina la raza aria e inicia una nueva raza, pero termina a través de una gran catástrofe a nivel planetario completamente. Entonces recuerde, todo esto que hablamos del cinturón de fuego, que el fuego que está en el interior de la tierra está brotando y está haciendo contacto con el fondo del mar, y eso está de momento en momento creando una tensión. Todo esto del cinturón del fuego, todo esto del viraje de los ejes de la tierra, todo esto de los agujeros que tiene la capa de ozono, toda esta contaminación que tenemos que es difícil que se detenga, todo esto va a llevar a un punto en que se desencadena esa gran catástrofe. Muy bien, esto diríamos son los puntos más importantes del mensaje del avatar de Acuario. Tenemos entonces que pensar
en que estamos en la posibilidad, en el momento de hacer un trabajo profundo sobre sí mismos y alcanzar ese despertar de conciencia. Si usted aprovecha estas influencias positivas de Acuario, porque ahora más que nunca es fácil, es más fácil, porque Acuario trae mucho conocimiento, Acuario trae mucha información. Usted puede ver que se está develando, se está sacando, se está publicando muchas enseñanzas, mucho conocimiento que estuvo oculto, que era hermético para unos pocos, que no había la orden de la venerable logia blanca para que saliera. Y ahora está saliendo mucha información. Entonces usted puede acceder al conocimiento, puede acceder a las prácticas. Solo falta que usted se decida por realmente entrar a trabajar en ese proceso de ampliar, de desarrollar su conciencia. Piscis, la era anterior, fue la era de la razón, de la creencia, del dogma. Acuario es la era de la conciencia. Ya pasó la era de la mente. Ahora es la era de la conciencia. Ya pasó la era de la creencia. Ahora es la era de la ciencia, del conocimiento científico. Dentro de esas muchas vivencias de Samael en los mundos internos, dentro de esa lucha por investigar, por comprobar todas las enseñanzas trascendentales, el maestro Samael nos narra esta experiencia, que yo prefiero leérselas para ser muy exacto. En una ocasión, estando yo, dice el maestro Samael, en estado de samadhi, en plena meditación consciente, pude ponerme en contacto con eso que los orientales llaman Maha Kundalini, la madre cósmica, la bendita diosa madre del mundo. Ella se presentó ante mi visión espiritual en la forma del arcano 13 de la Cábala hebraica, o sea, la muerte. Tomando la palabra me dijo: ya todo está perdido. El mal del mundo es tan grande que ya llegó hasta el cielo. Babilonia la grande, la madre de todas las abominaciones y fornicaciones, será destruida. Y de toda esta perversa civilización de víboras no quedará piedra sobre piedra. Claro que aquellas palabras no dejaron de conmoverme. Entonces yo le dije: ¿estamos en un callejón sin salida? La respuesta de la Madre Cósmica en su forma humanizada fue la siguiente: sí. ¿Quieres hacer un negocio conmigo? Yo respondí: claro está que sí. Ella dijo: tú abres el callejón sin salida y yo los mato. Palabras duras, ¿verdad? Yogananda se hubiera conmovido y muchos místicos, indubitablemente al escuchar esta narración, temblarían. Mas la realidad es esta: ya no nos esperan sino los cataclismos, terremotos y maremotos. Los tiempos del fin han llegado y estamos en ellos. Esta vivencia del maestro Samael nos explica mucho de su misión, de sus enseñanzas. El maestro Samael dice que la humanidad se encuentra como en un parto, así con los dolores de parto. Por un lado está terminando Piscis y por otro lado está comenzando la era de Acuario. Como referencia bíblica, usted puede leer la segunda epístola de Pedro a los Romanos, donde él también habla que en los días del fin
todo será consumado por el elemento fuego. Todo será quemado completamente. No queremos que esto suene como una amenaza, como un metemiedos, sino que la enseñanza de esta era de Acuario es que aprovechemos sus influencias positivas, las canalicemos para hacer nuestro trabajo espiritual, para hacer nuestro trabajo de despertar espiritual, y que realmente no nos confiemos en que lo que a veces nos encandila, tantas luces de la ciencia, con todas sus maravillas, con todo lo que aparentemente son soluciones, pero que sin embargo vemos que en el fondo hay mucho que ya no tiene reversa, hay mucho que no puede volver atrás, que va para adelante completamente perdiéndose. Queremos entonces que usted entienda con claridad, vea, comprenda por qué han aparecido estas enseñanzas. ¿Cuál es el objeto de que aparezcan todas estas enseñanzas de la nueva era de Acuario? ¿Por qué usted está escuchando tanto sobre meditación, sobre yoga, sobre la conciencia, sobre el despertar espiritual? Ahora usted lo va a entender mejor. Esta era de Acuario trae sus necesidades para que se cristalice positivamente. La humanidad misma tiene necesidades particulares. Entonces, los venerables maestros de la Logia Blanca, esa muralla guardiana de maestros, ha enviado un avatara y este avatara nos trae ese mensaje. Queremos motivarlo a que usted continúe con su trabajo sobre sí mismo, con sus prácticas continuas, constantes. Esta fórmula nosotros queremos irla enseñando y vamos a avanzar en nuestros temas próximos sobre las 7 razas, para que usted tenga más claro todo esto de las razas, para que usted sepa los ciclos de manifestación cósmica. Vamos a avanzar en nuestros siguientes temas sobre esto del cataclismo final, para que usted tenga la información completa. Por ahora, le deseamos que esta nueva era de Acuario le traiga a usted esa influencia positiva para que su vida tenga más profundidad. Recuerde, para vibrar con Acuario implica cambios, transformaciones, mucho estudio, ciencia, comprobaciones, ampliar nuestra conciencia no solo al mundo físico, sino a las dimensiones superiores. Trabajar continuamente por ese despertar. Buenas tardes y nos encontramos la próxima semana. Gracias.